¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar nuestro curso de Blender y vamos a entrar en otra mini práctica nueva. Vamos a hacer ahora un árbol, pero no va a ser un árbol cualquiera, vamos a intentar hacerlo algo estilizado en plan League of Legends. Lo primero que tenemos que hacer es pues crear el tronco del árbol y a través del tronco pues ya crear las hojas y demás. Para crear el tronco del árbol, pues muy sencillo, aseguraos de que tenéis el 3D cursor en el centro. Si lo tenéis por aquí, con Shift botón derecho lo podéis cambiar de sitio. Y si lo habéis movido, Shift S y Cursor to World Origin. Ahí está en el centro. Y ahora sí, con Shift más A vamos a crear una malla nueva, un mesh tipo Cylinder. Antes de empezar a tocar nada, ni de mover, fijaos bien que nada más crear el objeto, nos sale aquí unas opciones de cilindro que si desplegamos o pulsamos F9, también lo tendremos en el F9, podemos ajustar los números de vértices del cilindro, el radio, etc. Entonces podemos bajarlos y subirlos y con botón derecho cancelaremos. ¿Por qué os enseño esto? Porque vamos a modificar los vértices que vienen por defecto en el cilindro. Ahora mismo 32 es demasiada geometría para empezar. Siempre es mejor empezar con una geometría más sencilla porque para añadir geometría es muy sencillo. O sea, añadir es fácil, pero reducir es más complicado. Bien, como decía, nada más crear el objeto nos saldrán estas opciones, pero si por lo que sea le damos a la G, confirmamos, se rompe. Ya no tenemos las opciones del cilindro, sino la última acción que es el mover. Lo mismo pasa si utilizamos el gizmo y movemos. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los gizmos, prefiero dar a la G, voy a volver a mi modo selección. Voy a borrar este cilindro para empezar de nuevo, Shift A, Mesh, Cylinder, y vamos a bajarlo, voy a irme a la cámara desde arriba al 7. Ya sabéis que si no movemos el objeto no pasa nada, pero la cámara la podemos mover que no va a cancelar estas opciones. Entonces ahora tenemos 32 vértices. Vamos a bajarlo a una cifra como 16 o 8. ¿Por qué 8 y 16? Pues muy sencillo, porque nos va a coincidir estos vértices y en 16 también. Pero si cambiamos a 17 o 18 ya se empieza a romper, ¿no? Digamos que aquí ya falta un vértice y ahí también, y aquí ya y lo mismo, y ahí arriba hay uno y abajo no. Entonces lo interesante siempre es que sean simétricos por los 4 lados. Vamos a ponerlo en 16 y vamos a minimizar aquí para entrar ahora ya en Edit Mode con el tabulador o desde aquí Edit Mode. Antes de continuar tenemos que fijarnos dónde tenemos el Origin o el pivote, que es este puntito naranja de aquí. Está en el centro de la escena porque el 3D Cursor estaba en el centro de la escena, pero lo que nos interesa es colocar el pivote justo en la base del objeto. Hay varias formas de hacerlo, yo voy a hacerlo de una forma muy sencilla, que simplemente me voy a la vista frontal con el 1, voy a activar el Snap, que es este botón de aquí, y como viene por defecto, con esta opción de aquí de Increment, nos va a hacer un Increment que coincide con el grid del fondo. El grid es esta rejilla que vemos aquí en el fondo, que está lleno de cuadritos y subdividido en cuadros más pequeños. Si ahora le damos a la G y movemos, como veis, al tener el Snap activo, se va adaptando al grid. Entonces voy a llevarlo hasta ahí, confirmo con clic izquierdo y lo que tenemos ahora es el pivote justo debajo del objeto, que es donde lo queríamos, y si volvemos a Object Mode, pues veis, ahí lo tenemos. Vamos a seguir con el árbol, voy a seleccionar la tapa de arriba, con el 3, me voy a caras, selecciono, y ahora voy a ir subiendo porque quiero hacer el tronco más grande. Lo primero será el tronco y luego iremos añadiendo las hojas. Entonces le doy a la G, esto ahora mismo está con el Increment, como veis se está adaptando a los cuadros grandes. La altura del tronco no quiero que sea tampoco ningún tipo de matemática ni nada, así que voy a desactivar el Snap o con Shift tabulador y voy a hacerlo un poco a ojo. Le voy a dar a la G, le voy a dar a la Z para mantener el eje Z o le voy a dar a la G y voy a pulsar el botón central del mouse hacia arriba para bloquear el eje Z. La altura no os preocupéis porque si nos hemos equivocado con la altura pues luego rectificamos y ya está, no pasa nada. Una vez tenemos la altura más o menos por donde la queremos, lo que voy a hacer es darle un poco de gracia a ese tronco que no sea tan sumamente recto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta de cortar polígonos porque quiero hacer cortes horizontales para poder combar un poco nuestro tronco. Tenemos dos formas de hacerlo, o mediante el atajo de teclado, que es la opción que yo siempre voy a preferir, o mediante este botón. Vamos a pulsar aquí Load Cut, le doy, y ahora, como veis, si me acerco a las aristas, hay que estar en Edit Mode, nos va a salir esta raya amarilla, lo que significa que si ahora clicamos con el clic izquierdo podemos meter cortes, también podemos mantener presionado
clic izquierdo y mover el corte donde queramos. Y para confirmar, soltamos. Si queremos añadir otro, clicamos y soltamos donde queremos. No está mal. Voy a salir de aquí con la W para volver a la modo selección y quitar el botón de Lock Cut. Y voy a hacer Control Z para hacerlo a través de atajo de teclado, que es como a mí me gusta. El atajo de teclado es Control R, le damos y igual nos pasa lo mismo, que nos sale el corte. La diferencia es que no hay que clicar y mantener pulsado, que también funcionaría así. Podemos hacer Control R, clicar para confirmar con clic izquierdo y ahora nos deja movernos arriba y abajo. El efecto es exactamente igual, lo único que elijáis la opción que sea más cómoda para vosotros, si clicar y arrastrar o clicar y luego arrastrar. Lo que voy a hacer es dejarlo en el centro, así que voy a cancelar con botón derecho para que deje ahí el corte y voy a añadirle cortes a través de este nuevo corte. Para ello voy a usar el bevel. El bevel lo podéis usar tanto con un atajo de teclado o pulsando en este botón de aquí de bevel. Si le damos y estamos en aristas, pulsamos ahí y como veis hemos dividido en dos la arista. Si ahora con la rueda del mouse le damos hacia arriba o hacia abajo, añadiremos más o menos cortes. Esto es muy práctico, entonces yo dejaría algo así para tener unos cortes más o menos aquí homogéneos. Como os decía, yo prefiero el atajo de teclado, voy a hacer Control Z, voy a volver a la selección y el bevel lo voy a hacer a través de Control B. Funciona igual, Control B y arrastro y como veis se acuerda de la cantidad de cortes que hemos añadido. Ya sabéis que hacia arriba, hacia abajo, rueda el mouse, añadimos o quitamos. Tampoco llenéis esto de cortes porque cuanto más polígonos metáis, más tiempo vais a tardar en colocarlos y no tiene por qué quedar mejor. Entonces vamos a poner más muchos, algo así, más o menos a esta altura y cuando terminemos, si vamos hasta aquí, podemos rectificar pues si nos hemos equivocado, más cortes, menos cortes, más arriba o más abajo. Pues continuando con el tronco, lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestro tronco un poquito más fino. Para ello vamos a escalarlo desde aquí y la primera parte la voy a colapsar porque quiero que esto acabe en punta. Entonces le he dado al 3 para seleccionar cara, se selecciona la cara y si os acordáis el menú de Merge que era Alt M o yo lo tenía cambiado por el atajo de Alt X. Voy a darle a colapsar y ahí tendremos colapsada la punta. Voy a darle al 1 para volver a la vista frontal y cambiando con el 2 a aristas voy a seleccionar esta arista, el loop de esta arista. El loop es una selección que da la vuelta. Para seleccionar loops en Blender es muy fácil, simplemente con alt clic en la arista podemos hacer loops horizontales y verticales. ¿Veis? Entonces selecciono este loop y le doy a escalar para hacerlo aquí un poquito más finito, alt clic, escalamos, este del final un poco más ancho. Algo así más o menos, esto tampoco necesita una precisión milimétrica porque van a ir hojas encima y ni se va a ver. Es solo para tener un poco la forma general del árbol. Ahora lo que quiero hacer es combarlo. Vamos a combarlo a mano, sé que se pueden utilizar modificadores y demás, pero de momento no quiero añadir muchos modificadores en esta práctica y voy a combar el árbol un poquito así. Voy a hacer selecciones con loops de aristas, alt clic y con la R voy a ir rotando y voy a ir colocando el árbol combado. De hecho esta también la voy a combar un poquito con la R, así, y poco a poco vamos colocando la forma. Cuando tengamos un poco la forma veremos si el árbol es muy corto o muy largo y pues lo modificaremos. Aquí ya cuesta hacer el loop horizontal, al clic y este vértice le doy al 1, selecciono el vértice y lo coloco. Y si a lo mejor esto pues lo voy a combar un poquito menos, alt clic por ahí y la escala, algo así. Tampoco quiero que esté muy tumbado, solo un poco. Bueno, podríamos tener algo así. De momento creo que nos va bien. Lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a añadir las hojas. Para las hojas vamos a hacer una técnica parecida, que es añadir una geometría. Recordar que he vuelto a Object Mode, porque si lo hacemos en Edit Mode lo voy a añadir sobre este objeto y quiero que sea uno totalmente nuevo. Tabulador Object Mode. Voy a colocar el 3D Cursor a esta altura más o menos y Shift más botón derecho, algo ahí. Y ahora Shift más A, añadir un mesh tipo Cylinder.
Como os acordáis, nos ha recordado el número de pasos que teníamos, que eran 16, así que vamos a dejarlo así, está bien. Entramos en Edit Mode con el tabulador y lo que voy a hacer es borrar las dos tapas, tanto la de arriba, con Shift clic con la de abajo, en caras, y con la X elimino las caras. ¿Por qué hago esto? Porque voy a utilizar un modificador que añade grosor, pero de momento solo lo voy a eliminar. Vamos a seleccionar este ring y vamos a darle un poco de forma de pino al clic y con la S escalamos. Vamos a hacer así unas ramas que no sean tampoco muy pequeñas. Vamos a intentar cubrir esto con pocas para no meternos en meterle mucho detalle. Al final, lo que os decía, que para añadir siempre hay tiempo. Entonces esto al clic y vamos a comprobar que esto está centrado. No está centrado, así que vuelvo a Object Mode, doy a la G, pulso X, no Y, y ahí lo centro. Otra cosa interesante es ver el lateral de este árbol. Le doy al 3 para ver el lateral y voy a ocultar este objeto para que no me moleste. Simplemente voy a darle la H y este objeto va a quedar oculto. Si nos fijamos en el outliner, se ha cerrado el ojito del cilindro. Si lo queremos recuperar, pues le damos al ojo o con Alt H mostraremos todos los objetos ocultos. Entonces voy a ocultar y voy a modificar un poco la forma de este árbol en la vista lateral, porque ya que tenemos todos estos cortes horizontales, pues darle un poco de sentido. Entonces ahora voy a seleccionar este, voy a combarlos un poquito, otro poquito para allá, así para darle un poco de gracia. Algo así. Luego, por ejemplo, en videojuegos hay una norma bastante importante, es que si unos polígonos no te aportan nada, es mejor quitarlos. Imaginaos que esto en vez de así, lo tenemos como más recto. Si esto en dos cortes no te aporta nada, es lo mismo que tenerlo en uno, yo quitaría este corte con Control X, hacemos un disolver y lo dejaría recto. No me sirve de nada tener esto cortado en dos si la forma es recta, porque añadir este tipo de cortes añade muchos polígonos y tienen que tener algún significado que estén ahí. No es poner por poner, es ponerlos un poco con cabeza y fijaos siempre en eso, que si no os aportan nada, no os aportan silueta, no os aportan ninguna forma ni lo tenéis de soporte para otro tipo de modelado, quitarlos. Entonces voy a aprovechar este corte y sí que lo voy a dejar un poquito como estaba antes, que tenga algo más de sentido. Ahí. Ok, dicho esto, vamos a seguir. Voy a darle Alt H para recuperar ahí las hojas. Voy a colocar un poquito más abajo y voy a ir duplicando todas estas hojas. Con Shift más D voy a hacer una copia y voy a aprovechar para escalar el objeto. Entonces irán poco a poco escalándose a menos. Entonces este lo voy a recolocar, entro en Object Mode y bajamos esto un poco, Alt clic, recolocamos. Luego me fijaré en la vista lateral porque seguramente como está un poco torcido el árbol habrá que ajustarlo. Shift D, colocamos, Shift D, escalarlo, un poquito escalado y el último Shift D, y este sí que lo quiero acabar en pico. Entonces voy a aprovechar que tengo seleccionado este loop y si no, pues con Alt clic y con Alt M o Alt X, que es lo que yo tengo cambiado, colapsamos. Le doy al 1 para seleccionar vértices, aunque no vea el vértice porque está ahí detrás, podemos poner el modo transparente, que sería este botón de aquí, para poder verlo, o Alt Z y seleccionarlo, pero tampoco pasa nada si no lo vemos. Si sabemos que está ahí, a Blender con que cliques más o menos cerca, voy a clicar aquí, veis, ya lo ha seleccionado. No hace falta, como en otros software, tener una precisión ahí milimétrica de nada, con que cliquemos más o menos cerca, veis, ahí lo selecciona. Entonces esto lo voy a poner así y voy a aprovechar para reajustar todo el árbol. Creo que está demasiado combado. A ver, voy en modo transparente al Z y vamos a dejar esto un pelín menos. Y esto pues habrá que reajustarlo. Aquí, ahí. Y vamos ajustándolo. Es un poco tedioso ir uno a uno entrando en Object Mode, en Edit Mode y colocarlo, pero lo bueno es que en Blender 2.8 han añadido un sistema de Multi-Edit Mode. Es muy fácil de hacerlo, simplemente
Vamos sumando selección con Shift, Shift clic, Shift clic, Shift clic, hasta tener todo, menos el tronco, que no nos interesa editarlo, y le damos al tabulador o entramos en Edit Mode. Y ahora podremos seleccionar todo a la vez y podemos trabajar con todo a la vez, sin tener que estar entrando objeto en objeto. Entonces, al clic y podemos ajustar ahí, esto vamos a hacerlo más finito, vamos a darle un poco de forma de pino. Al clic, escalamos, vamos a hacerlo como más progresivo, que se vaya haciendo más grande ahí poco a poco. Y este último, ahí bastante grande. Bien, podría ser algo así. Más o menos, luego se puede ir ajustando, ¿eh? Esto cada uno con sus niveles de perfeccionismo. Vamos a añadirle a este objeto un poquito de grosor. Como veis ahora mismo son todo planos, se puede añadir grosor con geometría, pero quiero hacerlo a través de un modificador. Va a haber un apartado en el curso dedicado solo a todos los modificadores, pero bueno, me gustaría ir añadiendo algunos modificadores para que os familiaricéis con ellos, sobre todo los que más se utilizan, que mediante prácticas es un poco mejor para que os acordéis de ellos y cómo funcionan. Entonces, para añadirle grosor, vamos a utilizar en modificadores, aquí en esta llave de aquí, le damos, tendremos que tener seleccionado, eso sí, una geometría, le damos a añadir modificador y de estas 4 columnas vamos a utilizar la de Generate, que es la columna que más se suele utilizar para modelado. Entonces vamos hasta Solidify, este modificador, clicamos en el modificador y si nos fijamos mucho, ha añadido un pequeño grosor, pero es súper pequeño, súper fino, entonces vamos a ajustarlo. Una vez añadido el modificador, nos salen aquí las opciones del modificador y la primera opción pues es la más evidente, que es el grosor, viene en 0,01, si clicamos y arrastramos aumentaremos el grosor tanto en positivo como en negativo. Vamos a añadir un grosor que no sea exagerado, algo así. Y otra de las opciones interesantes del Solidify es el offset. El offset es hacia dónde va a ir el grosor. Ahora mismo está en -1, quiere decir que de nuestra forma original, vamos a verla clicando aquí, el grosor va a ir hacia allá, activo del modificador y como veis el grosor va hacia allá, pero si le cambio el offset y lo pongo en 0, clico, le doy a 0 y pulso Enter, la malla original va a estar aquí en el centro, voy a marcarla y como veis el grosor va hacia un lado y hacia otro. Esto es el offset, si lo ponemos en positivo pues saldrá de nuestra forma original hacia afuera, así que yo lo que recomiendo y lo que nos interesa es tenerlo en negativo en -1 para que mantengamos todo lo que es nuestra forma original de pino y todo el grosor que venga que sea hacia adentro. De momento con estas opciones vamos funcionando sin problema. Lo único que tenéis que saber es que cuando entramos en Edit Mode, todos los polígonos que genera el modificador, ya sabéis que estos polígonos no son accesibles, no se pueden tocar, pero tampoco podemos verlos y para poder verlos tenemos que activar esta opción de aquí. Al darle veremos también las aristas del modificador o los vértices o las caras en el caso de que las tenga. Entonces, por ejemplo, si vamos a vértices y seleccionamos este vértice, realmente lo que estamos seleccionando, voy a quitar el modificador, es nuestro vértice original. Pero si quitamos esta opción, pues no podremos seleccionar estos vértices y a lo mejor nos es más cómodo tenerlo activo para poder seleccionar desde el propio modificador los vértices originales. En algunas situaciones va bien, en otras va peor, así que bueno, esto va un poquito también por gustos. Una vez tenemos ya nuestras hojas con el grosor, pues tendremos un problema porque las demás no tienen grosor, entonces queremos que este modificador afecte a todas las demás hojas. En el futuro en Blender se va a añadir el modificadores por nodos y seguramente podríamos conectar todas las hojas al mismo modificador, pero ahora no funciona así, tendremos que añadir un modificador individual por cada hoja. Evidentemente no hay ningún problema ahora porque solo tenemos un modificador y hemos tocado dos cosas, pero aún así sería un rollo ir a otra hoja, seleccionar el modificador y configurarlo. Entonces hay una forma muy sencilla de pasar todos estos datos a los demás objetos. Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar todo, le voy a dar a la A y voy a quitar el tronco que no quiero que tenga ningún tipo de grosor. Shift clic va a hacer el objeto activo y voy a darle otra vez Shift clic y va a deseleccionarlo. Entonces ahora nos quedan todas las ramas seleccionadas, pero no tenemos ningún objeto activo para poder indicarle a Blender que nos copie todo del activo. Entonces
tenemos que hacer activo el que tiene el modificador con shift click, nos cambia el reborde naranja y es el que tiene el modificador. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transferir los datos con control L, make links, y podemos linkar muchas cosas, como por ejemplo de la geometría, materiales, temas de animación, colecciones, etc. Lo que nos interesa en este caso es hacer un link del modificador. Si le damos, habremos copiado en todas las hojas el modificador de Solidify, pero el problema es que cada uno tiene su modificador independiente. Entonces, si yo selecciono todo menos el tronco y hago activo este, por ejemplo, o este, si yo modifico ahora, pues solo va a modificar uno. Si quisiera modificarlos todos, pues no habría ningún problema, porque a través de la tecla Alt y clicar podríamos modificar todos a la vez. Por ejemplo, dejo de pulsar Alt, clico y arrastro y podemos modificar todos a la vez. Entonces, a veces cuando añades un modificador, pues si solo estás viendo un objeto lo puedes dejar más o menos bien ajustado, pero luego cuando le añades a muchos te das cuenta de que o te has pasado de grosor o no te gusta o lo quieres cambiar. Entonces eso, con Alt clic podemos cambiar cualquier valor que va a afectar a todos, pero siguen siendo individuales, los modificadores. Vamos a ajustar ahí un poquito el thickness. Como no es destructivo, en cualquier momento dado lo podemos cambiar y así lo tendríamos en todos. ¿Cómo sabe Blender que todos tienen un modificador Solidify? Realmente lo hace a través del nombre del modificador. Lo hace gracias a que todos se llaman Solidify. Clique en el objeto que clique, se llaman Solidify. Si a uno, por ejemplo, le cambiamos el nombre y le llamo, no sé, Test, selecciono todo en uno que tenga Solidify y hago Alt clic, como veis, el que se llama Test, que es este, no cambia. Entonces, lo suyo es que mantenga su nombre original, Solidify. Y ahora sí, Alt clic, ahí sí funciona. Vamos a seguir. Bueno, yo ya empiezo a ver cositas para cambiar, pero bueno, sin entretenerme mucho más en esto, vamos a darle un poquito más de gracia a todo lo que es el árbol. Lo que voy a hacer ahora es darle a las hojas un poco más de forma de hoja. Quiero que unas suban y otras bajen, algo así. Vamos, lo que viene a ser un pino. Entonces, muy sencillo, selecciono el objeto que queremos hacer, entro en Edit Mode. Lo bueno de trabajar con el modificador es que todos estos polígonos de aquí abajo que se generan se van a generar automáticamente cuando yo toque estos de aquí arriba, así que no me tengo que preocupar mucho de ellos por ahora. Voy a seleccionar con Alt clic todo este loop y lo que voy a hacer ahora es pasar a vértices. Le voy a dar al 1 y hemos convertido todas las aristas seleccionadas en vértices seleccionados. Entonces ahora lo que quiero hacer es seleccionar uno sí y otro no para hacer este efecto. Por ejemplo, selecciono este sí, este no, este sí, este no, y quiero mover esto para hacer el efecto de árbol. Vamos a volver a, como lo teníamos, Alt clic, paso a vértices y voy a utilizar la opción de Checker de Select. Esto lo tenemos en Select, Checker de Select. ¿Qué es lo que hace el Checker de Select? Pues por defecto nos salta 1. Todas las opciones de Checker de Select lo tenemos aquí. ¿Veis? Skip 1, si lo subimos a 2 se saltará 2 pasos, 3 o lo que queramos. Entonces, como viene por defecto, en que se salte 1 está bien porque nos va a hacer 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Es una opción que yo utilizo bastante, entonces yo recomiendo tenerla a mano. Para ello lo que voy a hacer es ir a Select, voy a volver a Checker de Select y voy a hacer botón derecho y añadir a favoritos. Para que de esta forma en la Q tengamos el Checker de Select y podamos usarlo rápidamente. Recordad que tenemos que ir a Preference, F4 y darle a Save si no tenéis el autosave puesto, que yo ya sabéis que no lo tengo puesto porque a veces trasteo y prefiero no romper nada y darle a mano. Eso sí, lo único que hay que acordarse. Checker de Select, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Perfecto, pues ahora si le damos a la G, pues nos va a hacer la forma de pino. Pero ¿qué pasa? Que nos está haciendo aquí una forma muy fea. A ver si vamos rotando. Esto es un poco raro. Entonces voy a hacer control Z. Vamos a subirlo mejor a través de la arista. Para ello vamos a pulsar la tecla de mover 2 veces. GG. Y podremos movernos a través de la arista. Como veis, esto es súper cómodo, memorizar esto, GG, porque nos va a ayudar a movernos siempre tanto vértices como aristas a través de las otras aristas. Entonces ahora pues lo subo un poquito, tampoco nos pasemos. Comprobar que lo ha hecho bien en todos los lados, porque es posible que por el ángulo que tiene esto alguno falle. Vale, parece que lo hace bien. Como veis se puede hacer en vértices, o si selecciono una arista y le doy a GG, me moveré a través de esa arista. De hecho, al moverme activo la transparencia, como veis puedo ir hasta arriba del todo, hasta que choque, o hasta abajo del todo. Si queremos romper
el límite de bajada para que no choque aquí, veis que se para, podemos darle a la letra C y de esta forma, a través de la normal de esa arista, y podemos seguir ampliando estas aristas. Voy a cancelarlo para dejarlo como lo teníamos y voy a seguir con esto en las demás piezas. Voy a seguir editando esto, así que vamos a entrar en Edit Mode, Alt clic, paso a vértices con el 1 y Checker de Select. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo nos va a coincidir este corte con este y no quiero eso, yo quiero que haga el contrario. ¿Por qué? Si hacemos Control Z y otra vez, es porque el Checker de Select lo hace a través del objeto activo. Si yo quiero que esta no se mueva, voy a hacer Shift clic, lo voy a convertir en activo, otra vez Shift clic, como veis es más clarito, Checker de Select, y ahora esta es la que mantendrá la selección para hacer uno sí, uno no a través de esta. Si no es la que me interesa, pues hago esta activa, Shift clic, otra vez Shift clic y Checker de Select. Entonces ahora, GG, eso es, ahí lo tendríamos. Algo así. Con la de arriba igual. Checker de Select. Checker de Select y vamos poco a poco. Esta. Alt clic. Pasamos a vértices. Checker de Select. Oh, esta no es. Control Z es esta. Checker de Select. Y vamos sacando ahí nuestro pino. Alt clic. Vamos a vértices. Checker de Select. Ahí estamos. Vamos a darle aún un poquito más de vidilla a todo esto. Voy a recolocar aquí un poquito más grande. Procurad ahora colocarlo mejor porque lo que vamos a hacer ahora va a hacer que se complique un poquito la geometría del objeto. Entonces es mejor dejar ahí una forma un poquito más acabada antes de continuar. O si queréis podéis salvar. De hecho voy a hacerlo, Control S. Pin New. Ahora vamos a añadir unos cuantos polígonos más y va a hacer que editar todo sea un poquito más complicado, así que es mejor dejar un poquito más la forma final antes de continuar. Entonces, para darle un poco más de vida a esto y que sea un poco más estilizado, voy a empezar por la de abajo, voy a entrar en Edit y voy a meterle un corte horizontal. Ya sabéis que con Control R metemos un Loop Cut, lo colocamos. Si no está perfectamente colocado, no pasa nada. Cuando cancelemos, si hemos fallado, le damos a GG y lo podemos recolocar sin ningún problema. Entonces voy a dejarlo como por ahí y con las demás voy a seleccionarlas, Edit Mode y voy a seguir cortando. ¿Qué pasa a la de arriba? Que el Control R no me va a funcionar porque tengo esta zona colapsada, entonces solo quedan triángulos, con lo cual Control R no va a funcionar. Entonces, para ello lo que hago es, le doy a la C, cojo el selector, que lo puedo hacer grande o pequeño con el botón central del mouse, y dejo pulsado el clic izquierdo y selecciono. Cuidado con esto porque en Blender, si no tenemos la transparencia activa, la parte de atrás no quedará seleccionada, entonces no nos valdrá. Así que es importante activarla al Z o el botoncito este de aquí. Voy a aristas con el 2, lo doy a la C, clico y arrastro, y ahora voy a cortar todo esto con un Subdivide, que lo tenemos en botón derecho y Subdivide. Nos hará un corte por todas las aristas que hemos seleccionado, aunque tengamos colapsado arriba y tengamos triángulos. Y ahora pues al clic y GG para colocar esto aquí. Incluso podríamos dejar esto aquí arriba y con Control R aquí abajo, porque aquí abajo sí no lo permitirá hacerlo, ya que estos son caras. En cambio aquí arriba con Control R no va a funcionar. Añadir este porque quiero darle un poquito de forma aquí, ahí, como de pino. Es muy importante el Subdivide, lo vamos a usar muchísimo durante el curso, entonces yo lo que hago es añadírmelo a un atajo, igual que tenía en 2.7, lo que pasa es que yo lo tenía antes en la Q y ahora pues la Q está en favoritos, así que lo que voy a hacer es botón derecho, añadir Shortcut y Shift Q. Así que si me veis pulsar Shift Q, que sepáis que es un Subdivide, tanto en aristas, vértices o caras. Voy a salvar esa configuración, F4 Preference Save.
Ahora seleccionamos todo, menos el tronco, entramos en Edit, vamos a seleccionar este loop de aristas, Shift Alt para aumentar la selección de loop, Shift Alt clic, ahí, y vamos a escalar todo. Lo que pasa es que al escalar todo, como veis, nos está escalando como en un punto intermedio y todo va hacia ahí dentro. ¿Por qué? Porque tenemos puesto que esto esté en median point, entonces nos va a hacer un cálculo medio de todo lo seleccionado hacia el centro. Queremos que lo haga de forma individual, así que voy a seleccionar Individual Origins. Clicamos ahí y ahora al escalar nos lo va a escalar cada uno de forma individual. ¿Veis? Mucho mejor. Así que vamos a darle así un poquito de forma, algo así. Voy a recuperar el median point, que no se me olvide, ahí. Y ahora, eso sí, uno a uno, pues voy a terminar de ajustar esto, un poquito más escalado, un poquito menos, ajustes un poquito más finos. Bueno, ahí va quedando, no está mal. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues darle un poquito más de detalle extra a todo este árbol. Voy a seleccionar todo, voy a quitar el tronco, Shift clic. Voy a empezar por el de abajo, entro en Edit Mode y voy a partir los vértices en dos, de tal forma que quede este tipo de cortes para que parezca un poquito más unas hojas. ¿Cómo se separan vértices en Blender? Muy sencillo. Seleccionamos el vértice que queremos o la arista, porque también funciona con aristas, y le damos a la tecla V. Hacemos un rip y con este rip podemos separar los objetos. Tened cuidado de si le dais a la V y canceláis, habréis dejado el corte, pero los objetos seguirán separados. Así que recordad que si no queréis hacerlo, haced control Z y aseguraros de que no están separadas. Voy a dar a la V y vamos a hacer aquí como una especie de cortecitos. Por ahí, otro por aquí, de tamaños desiguales y en sitios diferentes. Bueno, como veis ya va quedando mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito más el tronco. Voy a seleccionarlo y voy a aislar este objeto para que solo se vea este objeto con la barra que hay encima del 8 del teclado numérico para aislarlo. ¿Veis? De esta forma se pone en modo local y solo veremos este objeto que no tiene nada que ver con los ojos, ¿vale? No es que le damos al H y lo ocultemos, sino que él aísla todos los objetos que tengamos seleccionados. Entonces ahora vamos a darle a la parte de abajo un poquito más de forma como de tronco para que tenga algo más de gracia. Y esto lo podemos hacer pues simplemente desde arriba con el 7 y vamos ahí dando un poquito de forma, un poquito más así como de ramas para que no sea tan cilíndrico y se note tanto ahí su origen. Esto lo podríamos hacer también en perspectiva sin problema desde aquí y mover. El problema de esto es que al hacerlo así, pues seguramente en una vista frontal, veis, el polígono ha bajado. Voy a hacer control Z, entonces podemos hacerlo con la G y Shift más Z para bloquear el eje Z y ahí no tendríamos ningún problema. Pero yo no me suelo complicar, lo doy al 7 y lo hago desde arriba, que sé que no me falla y ya está. Así, o control R y añadimos aquí un cortecito más. Algo así. Voy a volverle a dar a la barra que está encima del 8 y recuperamos ahí nuestro tronco. Quizás es un poco grueso o quizás está todas las hojas muy abajo. A ver si puedo subir esta, alt clic, alt clic. El problema es que ahora hemos perdido el loop ya que hemos cortado aquí. Entonces ahora para seleccionar esto yo le pongo modo transparencia, al C y le doy a la B para hacer una cajita y ya lo subo y ya está. Ahí y con este igual. Y aquí cuidado porque me estoy saliendo de ahí, de la forma original. Ya casi lo tendríamos, a ver de frente, a ver de lado porque el tronco ya sabéis que está un poquito compado hacia los lados y aquí apenas le hemos hecho nada. Voy a ocultar todos estos con la H y creo que voy a cortar ahí.
intentar darle un poco la forma que teníamos por debajo. Siguiente, este de aquí. Cortamos. Vamos a darle la forma. Algo así. Y siguiente. Veis, este ya se me estaba moviendo mucho. Control R. Escalamos. Y aquí la forma también un poquito más combada. Ahí. Control R. Ahora queda bastante mejor. Y por último, yo creo que lo que haría ya es pasar el sombreado a un sombreado suave. Ya sé que ahora tiene un aspecto de estos low poly que tanto gusta ahora, pero bueno, yo lo voy a dejar suavizado. Voy a seleccionar todo con la A y con botón derecho simplemente desde Object Mode Shade Smooth. Y de esta forma ha convertido el suavizado que teníamos en flat en smooth. Si queréis recuperarlo, seleccionamos todo, botón derecho Shade Flat, botón derecho Shade Smooth. Podemos seguir tocando el árbol hasta cansarnos para dejarlo todo un poquito mejor, pero bueno, más o menos la base ya la tenéis. Ahora es una cuestión un poquito de seguir machacando un poquito el árbol para que quede mejor, quizás cambiar un poquito las alturas, no sé. Se podría hacer varias cosas. Recordad que si queréis exportar esto a un motor, el Solidify es de mentira, en realidad no existe. Entonces, aunque ya hablaremos más adelante sobre cómo exportar a motores, si tenéis prisa por probarlo ya, aunque no tenga textura, recordad que a las opciones de exportación de FBX tenéis una casilla que pone Apply Modifiers. Si no la tenéis activa, lo va a mandar sin modificadores. Lo único para que, si lo veis diferente, que lo tengáis en cuenta. Porque si ahora aplicáramos el modificador tal cual, pues esta malla ya tendría esos polígonos de verdad, se habrían creado, pero no podríamos tocar tan fácilmente como antes el grosor. Entonces voy a Object Mode y voy a hacer Control Z y prefiero dejarlo con el grosor de momento en un modificador por si ahora me da por cambiarlo y poder ajustarlo mejor. Otra cosa que os puede pasar, sobre todo al principio, es que estéis con el subdivide, ya sabéis, botón derecho subdivide o Shift Q que me he puesto yo, y sin querer subdividamos algo que no toca o intentamos hacer un Control R en un sitio con triángulos y no funcione y nos queden artefactos. Por ejemplo, voy a hacer Shift Q aquí para meter un vértice extra y aquí voy a darle a esta lista y voy a hacer Shift Q varias veces para meter, digamos, suciedad. Si detectáis estos problemas en vuestra geometría, podéis, evidentemente, si los localizáis, ir uno a uno y eliminarlos disolviéndolo con Control X y demás, pero cuando es una malla muy densa o muy complicada no podéis estar buscando todo a ojo. Entonces lo suyo es limpiar esto con un Limited Dissolve. Acordaos que con la X tenemos Limited Dissolve. Si le damos va a limpiar por ángulo, pero cuidado porque hemos roto según qué conexiones, así que ir a las opciones de Limited Dissolve y con el Shift pulsado vamos a bajar poquito a poco hasta un punto que perdamos toda esa geometría sucia, esta de aquí, y no perdamos las conexiones. Así veis que queda limpio, la de arriba también se ha limpiado y en cualquier caso, si por lo que sea nos rompe una conexión, voy a disolver con Control X esta lista. Vamos a decir que mantenga los vértices. Si queremos recuperar esta conexión, pues seleccionamos estos dos vértices y le damos a la J. O sea, no pasaría nada si por el ángulo preferimos reconstruir un poquito que no tener que ir uno a uno eliminando vértices sueltos. Así que seguir trabajando en vuestro arbolito. Recordar que los vamos a utilizar más adelante en otra práctica, así que guardarlo con Control S y seguir trabajando en él. Acordaos que podéis pedir feedback en el Discord de alumnos, no os cortéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.